Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes. ¿Cómo están? Esta semana hablaron en todos los medios de comunicación de un evento muy peculiar que fue una conferencia de 1 hora y media, videoconferencia entre Vladimir Putin y Xi Jinping, que habla de formar una nueva estructura financiera entre Rusia y China. ¿Y por qué hablan tanto de esta noticia? Y la pregunta interesante aquí de esta frase de formar una nueva estructura financiera es ¿a qué se refieren con estructura? ¿No es cierto? Porque podríamos decir una nueva cooperación, una nueva estrategia económica entre los dos países, pero no, estructura. ¿Y a qué se refieren con esto? Vamos a escuchar las palabras del asesor de Putin que habla de este evento. El asesor se llama Yuri Ushakov. ¿Y qué dice este señor? Dice, se ha prestado atención a la necesidad de intensificar los esfuerzos para formar una infraestructura financiera independiente que dé servicios a las operaciones comerciales entre Rusia y China. Crear, quiero decir, una estructura que no pueda ser influenciada por terceros. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir primero influenciar? ¿Cómo puede un tercero influenciar entre la economía, por ejemplo, de China y Rusia? Porque si dos países quieren comprar y vender entre ellos, por ejemplo, ¿por qué alguien puede y cómo a nivel de infraestructura? Y eso nos lleva a otra noticia de la reciente historia. 29 de abril, el Parlamento Europeo vota una resolución que habla de excluir a Rusia del sistema SWIFT de pagos si llega a invadir Ucrania. Bueno, no vamos a hablar hoy del tema de Ucrania porque no es el tema de hoy, pero vamos a tratar de entender qué quiere decir eso de excluir a Rusia del sistema SWIFT. Entonces vamos a entender primero qué es el sistema SWIFT. SWIFT es la abreviación de, en inglés se los digo primero, luego lo traduzco por supuesto, de Society for World Interbank Financial Telecommunication. ¿Qué quiere decir eso en castellano? Quiere decir Sociedad para la Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial. Ahora se los explico bien simple. Hablamos aquí de la posibilidad de hacer transferencias bancarias internacionales. Es decir, en el pasado, una transferencia internacional tomaba bastante tiempo porque uno tenía que llenar un montón de datos de un banco, del banco de uno, del banco del que recibe el dinero. Luego tenía que haber algún intermediario de quizás otro país, otro banco internacional, y tardaban mucho las transferencias. Yo también lo conozco ese tema porque trabajé bastantes años en el ámbito financiero y me acuerdo cuando no todos trabajaban con SWIFT, cómo tardaba una transferencia, tardaba mucho. ¿Y qué ocurrió? En el año 1973 se crea esta sociedad, ¿sí? Se funda en Bruselas y el primer mensaje SWIFT, ¿qué quiere decir? Que cuando uno está dentro del sistema SWIFT, uno tiene un número de SWIFT que viene a ser su número de identidad entre todos los bancos que están afiliados a ese sistema. Y en 1977 se efectúa la primer telecomunicación de SWIFT, el primer envío de dinero. Y hoy por hoy, 200 países están afiliados a este sistema y realizan más o menos 10 millones de operaciones diarias. ¿Y qué quiere decir esto? Que todo el comercio internacional trabaja con SWIFT. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, mi banco, si yo quiero hacer una transferencia internacional, me exige el número SWIFT. O sea, ni siquiera hay opción de hacerlo de otra forma, solamente con SWIFT. Y ahora vamos a ver otro evento que habla del sistema SWIFT y es en noviembre de 2018, Irán es desconectada del sistema SWIFT. ¿Y qué le ocurre luego de que la desconectan? Pierde un 50% de sus ingresos por venta de petróleo y 30% del total de ingresos por comercio internacional. O sea que prácticamente le destruyen la economía.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este sistema SWIFT? Que en inglés hay una expresión que es to weaponize algo. Weaponize quiere decir, weapon quiere decir arma. Weaponize quiere decir transformar algo en arma, o sea, algo que no lo es. Entonces, mucha gente del ámbito financiero ya se ha expresado diciendo que hoy por hoy el sistema SWIFT se utiliza como arma que equivale a una declaración de guerra, porque si vos desconectás un país del sistema SWIFT, es como si tiraras una bomba y destruyas medio país, porque imagínense que todos los países del mundo, no solo que todo su comercio funciona con compra-venta internacional, o sea, importación-exportación. Ahora, sacás a un país de SWIFT, no puede importar-exportar, primero. Segundo, la base de todo es la energía. Ahora, ¿cómo se compra petróleo, gas con transferencias internacionales? Entonces, si yo no estoy en el sistema SWIFT, no puedo ni siquiera abastecerme de la energía que necesito. O sea que es una destrucción total de un país el desconectarlo del sistema SWIFT. Y ya vemos que el Parlamento Europeo vota en abril una resolución que dice que amenaza que si Rusia invade Ucrania, los van a desconectar del sistema SWIFT. Entonces, de nuevo, dejando de lado la pregunta de si tienen razón al invadir o no Ucrania, o si Irán no sé qué hizo para merecer, eso no es el tema de hoy. El tema es que el sistema SWIFT puede ser utilizado como arma muy letal, porque realmente es destruir un país, porque además de no poder exportar, importar, de abastecerse de energía, lo cual generaría, por ejemplo, que la gente en sus casas quizás no tenga electricidad, quizás no tenga ni siquiera gas o no pueda calentarse. Todo eso ocurre por desconectarse del SWIFT. Luego, ¿qué más? Todos los países del mundo tienen dentro de ellos empresas internacionales que vienen a tu país a abrir fábricas, a producir, a importar, exportar. Y esas empresas no podrían funcionar, porque si no pueden transferir dinero con el sistema SWIFT, entonces ya no pueden estar. Entonces eso haría que se vayan del país. O sea que todas esas empresas, que es inversión extranjera, tendrían que irse del país. Entonces vamos dándonos cuenta, despacito, despacito, cómo desconectar un país del sistema SWIFT equivale a tirarle una bomba, simplemente, con todo el respeto. O sea que es, como dicen muchas personalidades del ámbito financiero, equivale a una declaración de guerra, es decir, a un acto belicoso realmente. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora pensemos que ni más ni menos que China y Rusia, que no son Irán, ¿no es cierto? Porque Irán es un país que, bueno, está bastante sufrido a nivel económico, bastante aislado del mundo por todo lo que le ocurre a nivel político internacional, pero China es el país que es el almacén y la fábrica del planeta entero. O sea que, por un lado, tiene toda la materia prima, que quiere decir que los metales, todo lo que sale de la tierra, la mano de obra más barata, todo viene de la China. La madera, por supuesto, y bueno, la lista es infinita. Y luego Rusia, que también tiene su riqueza natural, tiene muchísimo potencial de poder económico. Imagínense estos dos gigantes que se dan cuenta que de golpe una decisión política, o puede venir un presidente, como por ejemplo ahora mismo, estos últimos días, también en diciembre, Biden de nuevo amenazó a desconectar a Rusia del sistema SWIFT. Entonces, sea justo, sea injusto, no es la pregunta de hoy, pero un presidente de Estados Unidos o un parlamento europeo pueden decidir hacer una cosa así. Entonces no puede un país tan grande como Rusia darse el lujo de dejar esa opción abierta. Luego, ¿qué otro punto se conecta con todo esto? El tema de la moneda digital. O sea, hoy cada bloque con poder económico, por ejemplo, Estados Unidos con la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, la China, cada uno de ellos está en una carrera para generar su moneda digital. O sea, China ya la tiene. Y eso nos trae también al punto
tan importante, que es hablar de lo que ha ocurrido con el dólar americano durante el siglo XX. O sea, el dólar americano también, eso por supuesto es una expresión que se repite infinidad de veces en el mundo hoy en día. Estados Unidos también ha weaponized the dollar, o sea, ha utilizado el dólar como arma. ¿Qué quiere decir eso? Que al generar dinero del aire, que es lo que hace la Reserva Federal, más que nada estos 2 últimos años que han generado más dinero que los últimos 150 años, o sea, es increíble la cantidad de trillones de dólares que han generado. Luego, esos dólares los prestan a países más que nada a tercer mundo, y como esos países después no pueden devolver con esos intereses tan altos, lo que hacen es tomar la materia prima, las reservas naturales de cada país, o sea, con dinero generado del aire, se apropian de la riqueza tangible de los países. ¿Y qué otro punto nos completa aquí esta fórmula? El petrodólar. O sea, en cierto momento de la historia se decide, Estados Unidos, por supuesto, decide que la moneda de transacción para comprar y vender petróleo va a ser el dólar. Y eso realmente es un movimiento magistral, porque ¿cuántos miles de millones de barriles se compran y venden al día en el mundo? Es, imposible calcular. Ahora, si todo ese volumen de compra-venta lo tienen que hacer en dólares, eso quiere decir que todos los países del mundo tienen que ir primero y comprar los dólares. Y eso hace que la moneda guarde su valor, es decir, que no baje, que suba, porque tiene una demanda. Entonces, ellos generan dinero del aire, hacen que una de las materias primas más importantes que se necesitan a diario se vendan solamente en dólares. Entonces, el dólar mantiene su valor, entonces se puede seguir con esa estrategia de ir y prestar dinero que lo generan del aire y luego apropiarse de las riquezas naturales, porque todos los países del tercer mundo, ellos todavía consideran el dólar como algo más fuerte de sus monedas locales, porque es verdad, comparado a las monedas locales, más o menos mantiene su valor. Entonces, eso es otra forma de utilizar la moneda dólar como arma. Entonces, Vladimir Putin y Xi Jinping no son tontos, realmente no, ni Putin ni Xi Jinping, pero bueno, ya está más que claro que no tienen mucho interés de continuar con este sistema financiero, esta estructura que primero necesitan utilizar a nivel tecnológico el sistema SWIFT para funcionar simplemente, y luego comprar y vender petróleo en dólares. Entonces yo me imagino que parte de este paso tan importante que están tomando China y Rusia es también para eso, para dejar de comprar y vender petróleo en dólares. Y eso también nos anuncia que el dólar va a seguir bajando enormemente. ¿Y cuál es la moraleja de todo esto de lo que he hablado hoy? De nuevo, ver que, por ejemplo, un país como Rusia, en una situación o un negocio en Rusia o un comercio en Rusia que estaría en una situación en la que le cortan la posibilidad de usar el SWIFT, él podría enviar Bitcoin y podría recibir Bitcoin. De nuevo, el Bitcoin sería solución para un caso así. Y eso hace que recordemos en todo momento que paralelo a toda esta carrera loca de todos estos bloques que tienen muchos intereses políticos, ¿no es cierto?, bloques económicos de generar sus monedas digitales, hay solo una que realmente es independiente a la decisión de cualquier ser humano, que a veces puede ser recto, a veces no, ¿no es cierto?, puede ser hasta corrupto, y que puede decidir sacar a un país del sistema SWIFT o generar muchísima moneda así, haciendo que haya una inflación terrible, o dar préstamos a países con una moneda que no vale nada. O sea, todo lo que ya he explicado en este video.
Bitcoin escapa a todo eso. O sea, el que no sabe lo que es Bitcoin, por favor que se informe, que se eduque. Tengo un video que explica sobre Bitcoin, lo voy a poner al final de este video, el link, porque lo explica de forma simple. Si hay alguien que no entiende lo que es, lo tiene que escuchar, porque para todos nosotros, hoy por hoy, yo creo que es muy importante, no como especulación, no como decir, bueno, si compro hoy, ¿cuánto me va a subir? No, no y no. Hoy por hoy es hasta irresponsable no tener nada de Bitcoin, porque ya toda esta generación de monedas digitales es todo lo contrario de Bitcoin. Yo en unos días, bueno, no ahora porque vienen las fiestas y me voy a tomar una pequeña vacación, pero cuando vuelva les voy a leer el white paper del Foro Económico Mundial que habla de las reglas y cómo quieren ellos estructurar las criptomonedas de los países. Y ahí ustedes van a entender por qué necesitan urgentemente tener la alternativa independiente, inmutable, que es Bitcoin. Entonces, mi querida comunidad, les recuerdo que tengo mi sitio llamado comunidadsilvia.com, donde hago transmisiones en vivo e en directo, hablando con libertad de expresión, porque hoy por hoy en estas redes ya no se puede. Segundo, estoy dando clases educativas de regalo a la comunidad dentro de mi sitio. Entonces, una de las clases que voy a enseñar a principios de enero es sobre NFTs, o sea que es un tema también importantísimo de entenderlo. Y voy a hacer una clase sobre NFTs, entre otros temas. Fíjense ustedes en el calendario, porque dentro del sitio se puede ver el calendario de transmisiones. Entonces los invito a unirse para que puedan disfrutar también de todo lo que yo traigo a la comunidad de regalo. Y por ahora, bueno, los dejo con, primero, felices fiestas para los que festejan Navidad, feliz Navidad. Para los que festejan el Año Nuevo, feliz Año Nuevo. Y por último, mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahava, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es bonanza de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.